Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. No es un silencio vacío, es un silencio profundo, vivo, que habla. Un susurro interno que a veces aparece al despertar sin razón aparente, en medio de la noche, o cuando todos a tu alrededor sonríen, pero algo dentro de ti se encoge. Ese susurro no tiene voz, ni lógica, ni motivo claro, pero insiste, persiste. Es como si el universo tuviera un idioma secreto, y ese idioma viviera dentro de ti. Tal vez estés atravesando un momento en el que todo parece estar bien por fuera. El trabajo, la rutina, las apariencias, pero algo por dentro titubea. Una inquietud sutil, una tristeza sin nombre, una sensación de que falta algo que no puedes explicar. Y quizás por miedo a parecer débil o fantasioso, aprendiste a ignorar ese llamado, a fingir que no sientes, a seguir actuando como si nada estuviera gritando por dentro. Porque así nos enseñaron, a confiar más en la lógica que en la intuición, más en lo que otros dicen que en lo que el cuerpo siente, más en lo que parece correcto que en lo que vibra como verdadero. Bruce Lipton nos muestra que el 95% del tiempo, quien realmente dirige nuestra vida no es la conciencia, sino el subconsciente, ese vasto archivo de programas antiguos, creencias heredadas, miedos disfrazados de razón. Y en medio de ese caos silencioso, la voz del corazón se pierde. Pero el corazón, como nos recuerda Gregg Braden, es mucho más que un órgano. Tiene su propio campo electromagnético, mucho más potente que el del cerebro. No piensa, siente, detecta, vibra. Y esa vibración es el idioma más antiguo que existe entre tú y el universo. Quizás ya lo has sentido, un sí que no sabes explicar, un no que llega con un nudo en el pecho, una certeza sin argumentos. Y dudaste, lo ignoraste, seguiste el camino lógico, hiciste lo que se esperaba, y luego te preguntaste por qué todo se sintió tan vacío, tan sin alma, porque la voz interna no grita, susurra, como un aliento que roza tu cuello y desaparece, como un escalofrío en un día cualquiera, como un sueño recurrente que insiste en regresar. Ese susurro, esa frecuencia interna, es el universo intentando alcanzarte, pero no compite con el ruido de tu mente, no invade. Espera que te detengas, que sientas, que escuches, porque en el fondo siempre ha estado ahí, dentro de ti, y tal vez, solo tal vez, sea esa la única voz que necesitas empezar a tomar en serio. Hay momentos en los que algo dentro de ti se contrae sin razón aparente, una conversación que parece inofensiva, pero deja un peso en el pecho, un lugar donde todo debería estar bien, pero tu cuerpo no se siente en casa, y sin embargo callas, ignoras, sigues adelante, porque te han enseñado que la intuición no cuenta, que sentir no basta, que no puedes confiar en una señal que no viene con lógica. Pero lo cierto es que esa incomodidad no es debilidad, es sabiduría en forma vibracional. Ese instinto que silencias es la parte más despierta de ti intentando tomar el timón. No habla en palabras ni en pensamientos ordenados. Se manifiesta como una vibración que no se alinea, como una energía que no encaja. Y esa sensación no miente. Es la conciencia hablándote en su primer idioma, el silencio. Cuando algo no vibra bien, cuando el cuerpo se cierra sin explicación, no siempre es inseguridad. A veces es tu alma mostrándote que ese no es el camino, pero estamos tan entrenados para justificar todo desde la mente que terminamos racionalizando hasta nuestra propia desconexión. Le ponemos excusas al cuerpo, nombres a la emoción, explicaciones al dolor, y así perdemos la brújula. Pero el alma no se guía por mapas, se guía por frecuencias. Y cuando ignoras una frecuencia que te incomoda, no la haces desaparecer, la pospones, la conviertes en ruido interno, y ese ruido, más tarde, se transforma en crisis, en bloqueo, en vacío. Por eso, a veces, lo que más te molesta no es un problema, es un mensaje.
Es una advertencia vibracional de que estás desviándote de ti. Y lo que más intentas silenciar puede ser justo lo que más necesita ser escuchado, porque en esa frecuencia olvidada vive tu verdad más profunda. Hay una línea muy sutil entre lo que viene del alma y lo que viene del miedo. A veces lo que sentimos como una advertencia interna es en realidad una herida antigua disfrazada de sabiduría, un eco del pasado que nos protege, sí, pero también nos limita, porque el miedo es astuto y puede camuflarse como una corazonada, puede parecer intuición, pero no lo es. Bruce Lipton explica que la mayoría de nuestras reacciones automáticas provienen de programas inconscientes instalados antes de los 7 años. Es decir, lo que hoy creemos que es «yo siento que no debo». Muchas veces es solo un reflejo de lo que aprendimos cuando ni siquiera sabíamos pensar por nosotros mismos. Aprendimos a desconfiar del placer, a temer al cambio, a evitar lo desconocido. Y esas memorias no se van, se guardan, se activan cuando más necesitamos avanzar. Por eso la clave no está en reaccionar a la primera sensación, está en observarla, respirarla y preguntarse con honestidad: ¿esto que siento viene del presente o del pasado? ¿Es intuición o es un patrón reactivado? ¿Estoy escuchando mi alma o mi defensa? Hay una diferencia vibracional entre la intuición y el condicionamiento. La intuición es clara, tranquila, aunque desafiante. No se impone, no asusta, solo señala. El condicionamiento, en cambio, grita, exige, presiona, tiene urgencia. No deja espacio para el sentir profundo. Por eso, antes de tomar decisiones desde una emoción intensa, vale la pena hacer una pausa, respirar, sentir, escuchar sin interpretar. Porque cuando el miedo toma la forma de intuición, puede llevarnos a alejarnos justo de lo que más necesitamos, y cuando aprendemos a diferenciar esa voz programada de la voz interna real, algo dentro de nosotros se alinea, se aclara, se libera, y volvemos a casa, dentro, donde la intuición no necesita gritar, porque el alma ya sabe escuchar. El ego quiere protegerte. Lo ha hecho durante toda tu vida. Se activa cuando siente peligro, cuando algo desafía tu identidad, cuando la incertidumbre amenaza lo que crees ser. Y para protegerte, grita, se apura, decide sin pensar, hace ruido para no dejar espacio al sentir, pero la intuición no compite, no necesita gritar, porque no tiene miedo, solo verdad. El alma habla bajito, no discute, no justifica. No necesita argumentos. Es una certeza serena, sin lógica aparente, que aparece como un pulso suave, una imagen repentina, una quietud que sostiene. Pero estamos tan acostumbrados a reaccionar desde la urgencia que confundimos lo que es urgente con lo que es verdadero. Y en esa confusión muchas veces elegimos desde el ruido, no desde la claridad. El ego vibra en la frecuencia del «tengo que». La intuición vibra en la frecuencia del «esto resuena». Son vibraciones completamente distintas. El primero corre, la segunda observa. El primero fuerza, la segunda guía. Y esa diferencia es sutil, pero determinante. A veces, todo lo que necesitas es una pausa, no una respuesta, no una solución inmediata, solo una pausa, una respiración larga, una mirada interna. Porque en ese espacio sin prisa, donde el ego se calla por un instante, la verdad puede emerger, y no siempre te dice lo que quieres oír, pero sí te muestra lo que necesitas ver. Esa pausa vibracional es más poderosa de lo que imaginas. Puede cambiar una decisión, puede evitar un desvío, puede ahorrarte años de desconexión, porque no es el pensamiento el que crea claridad, es la presencia, la quietud, la escucha interior. Y cuando dejas de reaccionar desde el ruido y comienzas a elegir desde el silencio, algo profundo cambia, el camino se ilumina y el alma, por fin, puede guiar. Hay momentos en los que algo dentro de ti reacciona antes de que puedas pensar. Una tensión repentina en el estómago,
Un nudo en la garganta, un escalofrío leve, una presión en el pecho, y aunque no sepas explicarlo, sabes que es real, porque el cuerpo ya entendió, antes que tú, antes que la razón, antes que cualquier pensamiento. La ciencia empieza a confirmar lo que la intuición humana ha sabido desde siempre. El cuerpo percibe antes que la mente razona. Gregg Braden lo explica a través de los estudios sobre el campo electromagnético del corazón. Este campo, más poderoso que el del cerebro, capta información del entorno de forma vibracional, no con palabras, no con lógica, con sensaciones. Y esas sensaciones no se equivocan. El cuerpo es un oráculo silencioso, guarda memorias, señales, intuiciones que la mente muchas veces descarta, porque la mente quiere controlar. Pero el cuerpo solo siente. El cuerpo no inventa, traduce, detecta, vibra. Y por eso, cuando algo se activa en ti, sin que sepas por qué, no es un error, es una respuesta. Los experimentos con ADN que Gregg Braden cita revelan algo asombroso. Las emociones que sentimos no solo afectan nuestro interior, sino también moldean el entorno. La vibración que emanamos tiene un efecto directo en lo que sucede a nuestro alrededor. Esto significa que lo que sentimos, incluso si no lo entendemos, está creando realidad. Y si el cuerpo percibe antes de que podamos pensar, entonces no es irracional detenerse ante una sensación inexplicable. Es sabio. Porque muchas veces ese no sé por qué, pero algo no me cuadra, es la forma más pura de intuición. Es la conciencia anticipándose al peligro. Es el alma tratando de proteger lo que la mente aún no puede ver. Honrar esa sabiduría del cuerpo es comenzar a vivir en coherencia. Es dejar de vivir desde la explicación y empezar a vivir desde la vibración. Porque no es lo que entiendes con la cabeza lo que transforma tu vida. Es lo que permites sentir con todo tu ser. Y a veces, lo que no puedes explicar es justamente lo que más necesita ser escuchado. No siempre es un gran evento lo que desvía tu vida. A veces, son las pequeñas decisiones diarias tomadas desde el desconcierto, desde el no quiero molestar, desde el quizás estoy exagerando. Esas pequeñas renuncias internas que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, construyen una vida que no vibra con tu verdad. Una vida donde estás presente, pero no estás. Donde haces lo correcto, pero te sientes ausente. La desconexión no llega de golpe, se filtra, se acumula y comienza con un esto no se siente bien que decides ignorar, con una incomodidad que justificas, con una conversación donde te tragas lo que sientes por no crear conflicto. Pero lo que no se expresa, no desaparece, se transforma en ruido, en tensión, en síntomas que el cuerpo comienza a emitir cuando la mente ya no escucha, porque el cuerpo nunca miente. Y cuando callas lo que sientes, el cuerpo lo grita. Aparece como fatiga crónica, como ansiedad sin causa, como enfermedades que no se explican, pero detrás de cada síntoma, muchas veces, hay una emoción ignorada, un llamado silenciado, una señal energética que no fue decodificada a tiempo. La intuición no te abandona, pero si no la escuchas, busca otras formas de hablarte, y cuando las señales suaves no bastan, vienen las crisis, relaciones que colapsan de repente, cambios que no planeabas, vacíos que no puedes llenar, porque el alma no soporta una vida desconectada para siempre, y si no la atiendes desde el susurro, vendrá desde el caos. Por eso, cada vez que ignoras lo que se siente mal sin saber por qué, no estás eludiendo un problema, estás postergando una verdad. Y la verdad no se borra. Espera. Espera el momento en que estés lo suficientemente dispuesto para mirarla de frente, para entender que lo que dolía no era el problema, era la desconexión de ti mismo. Porque cada vez que ignoras lo que sientes, te alejas un poco más de ti. Y todo aquello que no se escucha termina gritando de otra forma. Hay un momento en que las palabras se vuelven insuficientes, en que las explicaciones ya no alcanzan.
porque hay decisiones que no se toman con la mente, se sienten, se vibran, y en ese espacio sutil entre el pensar y el saber aparece la intuición, no como una respuesta, sino como una presencia, como un estado interno de certeza sin argumentos. Una frecuencia que no necesita ser razonada, solo reconocida, pero para sentir esa verdad hay que silenciar el ruido, apagar, aunque sea por un instante, la voz de la exigencia, del deber, del miedo, y entonces preguntar, no desde la prisa, no desde la necesidad de tener razón, sino desde el alma, desde la vulnerabilidad de quien quiere recordar quién es. ¿Qué está intentando mostrarme esta sensación? Si confiara plenamente en mí, ¿qué haría ahora? ¿Qué parte de mí tiene miedo de escuchar esto? No hay respuestas automáticas, no hay fórmulas, solo hay presencia, escucha y una disposición profunda a no traicionarse una vez más. Porque cuando te tomas el tiempo de hacer silencio interno y escribir lo que sientes, no lo que piensas, no lo que debes, sino lo que vibra, algo se alinea, no afuera, dentro. Ese ritual de escritura silenciosa no es para tener claridad inmediata, es para conectar. Es para permitir que la verdad, esa que vive debajo de las palabras, tenga espacio para emerger. No necesitas ser un escritor, solo necesitas ser honesto. Dejar que la tinta diga lo que la boca no se atreve. Dejar que el papel escuche lo que la mente censura. A veces la única manera de volver a ti es escribiéndote. Como quien se deja una nota en medio del caos. Como quien se recuerda que todavía está ahí, que todavía hay una voz muy adentro, esperando ser leída. Y cuando por fin escuchas esa vibración antes de tu voz, no todo se resuelve, pero todo se acomoda, porque al menos por un momento fuiste fiel a lo que vibra, no a lo que grita, no a lo que exigen, a lo que verdaderamente vibra. Y eso transforma, aunque sea en silencio, aunque nadie lo sepa, aunque solo tú lo sientas. En la vastedad del cielo, hay aves que migran miles de kilómetros sin perderse. No tienen mapas, no siguen instrucciones, siguen una fuerza interior, una brújula silenciosa que no se aprende, se recuerda. En el bosque los árboles saben cuándo florecer, aún sin estaciones precisas. Saben cuándo soltar, cuándo guardar, cuándo brotar. Escuchan algo que no vemos. Responden a un campo que no podemos medir con los ojos, y tú también estás hecho de esa misma inteligencia. No estás separado. No eres menos sabio que un río que encuentra su cauce. No eres menos sensible que una semilla que despierta. Pero la diferencia es que, a veces, olvidamos. Olvidamos cómo escuchar, cómo confiar en aquello que no se ve pero que se siente tan real como un abrazo, como una lágrima, como un suspiro. Greg Braden nos recuerda que el campo que conecta toda la vida no responde al esfuerzo, responde a la coherencia, a ese estado interno en que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. Cuando hay coherencia, hay claridad. No porque todo sea fácil, sino porque todo vibra en la misma dirección, y esa dirección guía, atrae, sostiene. La naturaleza no se apura, no se fuerza, no se desconecta de su ritmo, y sin embargo todo ocurre, todo se da, todo encuentra su momento. ¿Y si tú también pudieras volver a ese ritmo? ¿Y si no necesitaras entender todo para sentir que estás en el camino correcto? ¿Y si pudieras confiar como el mar confía en su marea, como el sol confía en su salida? Volver a ti es volver a ese lenguaje perdido, es recordar que tu cuerpo es parte del campo, que tu alma habla ese idioma, que la intuición no es una excepción mística, es tu naturaleza original, y cuanto más te alineas con eso, menos esfuerzo necesitas para que la vida te escuche. Porque cuando tú vibras con verdad, el universo responde en la misma frecuencia. Durante años, ella siguió el camino que le enseñaron. Tenía un trabajo estable, respetado, predecible, una vida ordenada por fuera, pero cada vez más silenciosa por dentro.
Y ese silencio no era paz, era vacío. Algo no encajaba. Algo en su interior comenzaba a doler sin causa. Era una incomodidad persistente, como una puerta cerrada que se negaba a abrir. Y entonces empezaron los sueños, siempre el mismo. Un lugar extraño, una sensación de estar fuera de lugar. Un llamado que no tenía nombre, pero que no podía ignorar. Durante meses intentó calmar esa inquietud con lógica. Es solo estrés, se decía. Es solo cansancio. Pero el cuerpo no mentía. La energía caía. La motivación se deshacía. Y la sensación de estar traicionándose a sí misma se volvía más difícil de ocultar, hasta que un día, sin razones concretas, solo con esa certeza inexplicable en el pecho, dijo no. Dijo no a una promoción esperada. Dijo no a una vida que no le pertenecía, aunque pareciera perfecta. Ese no fue su primer sí verdadero, porque no estaba diciendo no al trabajo, estaba diciendo sí a su alma, a su intuición, a su sentir profundo. Y entonces comenzaron las sincronicidades, personas nuevas, ideas que fluían, caminos que se abrían sin que ella los buscara, y todo lo que parecía irracional empezó a hacer sentido. La transformación no fue inmediata, no fue fácil. Hubo dudas, hubo días grises, pero en medio de ese tránsito había algo nuevo: coherencia, paz, una vibración interna que por fin se sentía alineada con sus pasos. Y en esa coherencia la vida respondía, no con garantías, con señales, con presencia, con sentido. Nadie entendía del todo por qué lo hizo. Algunos incluso pensaron que era una locura, pero ella sabía, no desde la mente, desde el alma, porque hay decisiones que solo tú puedes validar, porque hay caminos que nadie más verá hasta que tú los transites, y porque a veces, solo a veces, el universo espera que tengas el valor de decir un no que parece irracional, para poder mostrarte un destino que siempre fue tuyo, solo que tú aún no lo sabías. Bruce Lipton nos recuerda una verdad poderosa: tus células no responden al mundo exterior, responden al ambiente interno, a lo que piensas, a lo que crees, a lo que sientes profundamente. Y ese ambiente no se construye desde fuera, se cultiva desde dentro, con cada pensamiento que eliges sostener, con cada emoción que decides honrar, con cada vez que escuchas esa voz interna, en lugar de callarla. Neville Goddard lo dice con una claridad que atraviesa el tiempo: la imaginación es Dios en acción, pero esa imaginación creadora no aparece cuando la mente está agitada. Se revela en el silencio, en la calma, en ese instante en que no necesitas entender, solo permitir. Porque el alma no grita, vibra, y esa vibración crea. Ignorar tu voz interna es como cerrar la puerta al universo que te habla sin palabras. Es rechazar el puente más directo hacia tu verdad. Porque no es un lujo espiritual, no es un capricho esotérico, es tu GPS interno, tu guía más sutil, tu conexión con lo invisible. Quizás durante mucho tiempo pensaste que no podías confiar en lo que sentías, que era más seguro obedecer lo externo, que era más razonable seguir lo lógico. Pero ahora lo sabes, la lógica te protege, la intuición te libera. Así que si hoy hay algo dentro de ti que vibra, que insiste, que susurra, aunque no tenga sentido, aunque nadie más lo vea, aunque te dé miedo, tal vez sea ese el verdadero inicio. No necesitas entender todo el camino, solo necesitas honrar el primer paso, detenerte, sentir, escuchar, porque el cómo no se revela de inmediato, pero el sí silencioso lo contiene todo. ¿Y si ese susurro que sientes desde hace tiempo no fuera una duda, sino una llamada? ¿Y si no estás perdiéndote, sino volviendo a ti? ¿Y si lo único que el universo necesita para comenzar a responderte es que te atrevas a escuchar? En serio, escuchar y decir, aunque sea en voz baja: sí, estoy aquí, estoy lista,
estoy listo para volver a sentir.